Buenas, hoy voy falavos dun tema que vi na tele e que lleí na Nueva España. E era unha noticia e falaba de que se iba a prohibir el cuchar e echar os purines nos praos. A mí prestaríame saber qué é lo que queréis que fagamos con ellos los ganaderos. Porque mucho falar y poco pensar. Por ejemplo, este invierno vino un invierno muy malo y les vaques hubo que guardarles en escuadres. En este sector esto y una cosa pero importante. Por ejemplo, un ganadero que tiene ganado de leche, el cuchu abonar los praos viene mucho mejor porque, por ejemplo, el vallicu va a dar más vallicu, un prau, y a la hora de la verdad ese vallicu va a producir más leche, que es lo que interesa al ganadero de leche, el más leche, igual que en las tierras de maíz y en todos los llaos. Luego, por ejemplo, en el ganadero de carne, pues va a abonar un prau y ese prau va a dar más también, que a la hora de la verdad esos animales van a comer más y van a medrar más. En Asturias hay aproximadamente 12.000 ganaderías y 410.000 cabezas de ganado vacuno. Pues con el invierno que vino este 2017, prácticamente mucho ganado tuvo que ser encuadrado, ya en escuadres, en naves, donde fuere. Y ese ganado, por si no lo sabéis, aunque en un temprano también caga. Y ese cuchu hay que almacenarlo todo. Entonces, echáis más o menos cuenta de las cantidades de cuchu que se haya podido producir este 2017. Esina que decime qué queréis que fagamos con ellos los ganaderos, porque ¿qué hacemos con todo ese cuchu? Llevámoslo para vuestra casa, metémoslo en la zarzuela. A mí gustaría que me dijerais un motivo por el cual, uno, se quita y dos, ¿qué hacemos con ello? Pues a ver si deseáis trabajar al prove, porque en este país solo se mira para los que tienen perres. Asina que pensáislo a ver, porque si no, este sector va a ir a la mierda por culpa vuestra. Primero el yogur, después ahora el cuchu, el precio de la leche, el precio de la carne, así que miráis a ver lo que hacéis, porque no sé, pero a mí parece que hay un sector pero importante para todos, no solo para el que vive de ello. Bueno, pues a ver si lo pensáis, porque si no, estas pequeñas empresas van a tener que cerrar. Así que, bueno, yo que vosotros pensábalo. Bueno, tayueu.